Congreso de la República. ¡Asesina! ¡El pueblo te repudia! No voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026. Perú sufre desde el año 2016 una agitada convulsión política. En los últimos 9 años, el Perú ha tenido 6 presidentes, lo que revela el inestable escenario político del país, afectado por el enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo. En este contexto de colisión permanente, los medios de comunicación han tenido un rol fundamental que ha sido más notorio en este último periodo, tras la elección del último expresidente Pedro Castillo. José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos. Y la asunción al poder de la actual mandataria, Dina Boluarte. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República. La manipulación mediática se circunscribe en este contexto cuando el diario El Comercio, el periódico más importante e influyente del país, tiene una postura editorial cuando informa sobre el expresidente Pedro Castillo y otra completamente diferente cuando habla de la presidenta Dina Boluarte, a pesar de que los dos presentan las mismas falencias en sus gobiernos. Pero primero, ¿qué es la manipulación mediática? Manipular significa falsear deliberadamente. El objetivo último consiste en engañar, trastocar realidades, deformar hechos, ridiculizar personajes o simplemente silenciar, ocultar y callar. El diario El Comercio denunció la inexperiencia política del entonces presidente Castillo, sus malas decisiones a la hora de designar ministros de Estado y los escándalos de corrupción que enturbiaron su gobierno. Por ello, su renuncia fue exigida por el medio el 6 de febrero del 2022, a través de la editorial La renuncia es la mejor salida. Cuando la situación del país demandaba con urgencia una administración responsable y conciliadora que finalmente le diese norte al gobierno, el presidente Castillo decidió reincidir en un gabinete en el que la improvisación de ministros era la norma y que se encontraba a cargo de una persona confrontacional, autoritaria, misógina y con gravísimas denuncias en su haber. Ha quedado tristemente demostrado que el presidente Castillo no está a la altura del cargo. Es hora de que el mandatario evalúe con honestidad dar un paso al costado. Meses antes, el diario ya había llegado a la conclusión de que el presidente era incapaz para gobernar. El cargo ha rebaltado a Pedro Castillo al punto que no es destemplado decir que se ha revelado ante los ciudadanos como alguien incapaz de ejercer el puesto para el que pidió que votaran por él. Lo que hizo el diario El Comercio fue enmarcar al expresidente Castillo como una persona incapaz para el ejercicio del cargo, categoría que se extendía a sus ministros, incluida Boluarte Segarra, entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Dina Boluarte, vicepresidenta e integrante de todos los precarios gabinetes desde julio, no está en posición de sustituir al mandatario. Con su presencia, actos y palabras, mes a mes, ha convalidado todos los errores y omisiones de Pedro Castillo. Ella ha prometido renunciar si el presidente es vacado. Debería cumplir su promesa, aun si la caída del mandatario es por mano propia. La manipulación mediática sucede luego de los hechos ocurridos el 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado. Una vez que asumió Boluarte, el diario El Comercio omitió, calló y silenció la información generada por ellos mismos y respaldó a Boluarte, a quien solo meses antes también había calificado de incapaz para suceder al expresidente. La señora Boluarte, además, ocupa el sillón presidencial en acatamiento de lo que la Constitución vigente señala. Ella postuló como vicepresidenta en la fórmula de la opción que obtuvo la victoria en los comicios del 2021 y, por lo tanto, era quien debía suceder a Pedro Castillo tras su destitución por vía de la vacancia.
Su legitimidad descansa en el voto popular. Hasta momentos antes del golpe, Pedro Castillo también era legítimo gobernante del Perú, investido por el voto popular, pero el comercio omitió voluntariamente este argumento para exigir su salida. Una vez ocurrido el golpe, quebrado el orden constitucional y derrumbada la legitimidad de la hora golpista, el diario sí utiliza este argumento para defender a Boluarte. Esta modificación de la interpretación de los hechos es explicado por Jaume Guillamet en su texto Censura, Mentira y Manipulación Mediática. El propio periodismo ha desarrollado otras prácticas de manipulación. Véase la interpretación parcial de noticias, la mezcla de información y opinión, la construcción interesada de titulares que distorsionan el contenido de las noticias, así como campañas mediáticas sistemáticas al servicio de objetivos comerciales y políticos. Tras el fallido golpe de Estado, el diario El Comercio resumió el gobierno de Castillo de esta manera. Yendo específicamente al gobierno de Pedro Castillo, hay que decir que el legado de sus casi 17 meses en el cargo fue uno de incompetencia, indicios de corrupción sistemática, ataque a las instituciones e intentos de polarizar al país. Jamás le interesó ser transparente ni convocar a amplios sectores para que gobiernen con él. Esta misma descripción también se le puede aplicar al gobierno de Boluarte Segarra, quien tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito, luego de que se le captara en diversas fotos portando relojes de alta gama que no se condicen con sus ingresos como mandataria. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir, he entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias. Sí, como dice, los relojes de alta gama que motivaron la medida han sido fruto de su esfuerzo. No debería haber tenido mayores problemas en aclarar su procedencia a la ciudadanía y a la fiscalía. Sin embargo, a la ciudadanía dijo no le iba a explicar nada. Solo declararía ante la fiscalía y cuando fue el turno de presentarse al Ministerio Público, la mandataria evadió a los fiscales. Además de una denuncia por abandono del cargo para hacerse una cirugía plástica, hecho que también fue denunciado por el medio. La desaparición de la presidenta durante 12 días, a mediados del 2023, fue evidente. La presidenta tuvo que aceptar que se sometió al procedimiento, aunque negó que se tratara de una cirugía estética. Tuve que internarme en las horas nocturnas del 28 de junio para que me pudieran corregir el tabique desviado que tenía y los cornetes crecidos que no me dejaban respirar. Y cada vez que iba a provincia a trabajar me ahogaba y me asfixiaba. Además de la crisis de gobierno, al no poder designar adecuados ministros en sectores clave, como la cartera del Interior en medio de una crisis de inseguridad ciudadana sin precedentes y que ha aumentado. A pesar de estos puntos claves, el diario El Comercio no ha solicitado su salida, como sí lo hizo con Castillo. A la hora de tratar de una forma a Castillo Terrones y otra distinta a Boluarte Segarra, a pesar de que ambos muestran el mismo comportamiento, constituye el mismo acto de la manipulación del medio, a pesar de que El Comercio pueda argumentar que el tratamiento diferenciado se deba al ejercicio de la libertad de expresión del periódico. Sorprende la naturalidad, casi complicidad, con la que se ha convivido durante decenios con este fenómeno de la manipulación. Si ocurre en medios de comunicación privados, se esgrime el derecho de cada empresa a ofrecer una determinada orientación editorial, amparada en el último término, en la libertad de expresión. En palabras de los autores, los medios no deberían de romper el pacto que tienen con sus lectores, televidentes u oyentes, pues esto deviene en una crisis de credibilidad en los medios. Así, el país y en particular todos los peruanos sumarían una crisis más a la serie de conflictos superpuestos que ya padecen.